¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Los quiero invitar a que puedan cantar con nosotros de todo corazón ahí donde estén en sus casitas. Mi pecado me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Pues tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Oh, sí, Señor. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló
quiero permanecer a ti, porque estoy rendiré, toda gloria daré, toda gloria daré. Dios poderoso, Rey victorioso, venciste en la cruz y reinas hoy. Hoy somos libres para vivir por ti, solo para ti. Tú, mi salvación, tú eres mi Dios, te alabaré, te adoraré, mi fortaleza, te exaltaré. Tú, grande en poder, Dios vencedor, tu gran amor me liberó, mi roca firme, en ti estaré. De ti siempre dependeré, en ti quiero permanecer a ti, porque estoy rendiré, toda gloria daré, toda gloria daré. Dios poderoso, Rey victorioso, venciste en la cruz y reinas hoy. Hoy somos libres para vivir por ti. Dios poderoso, Rey victorioso, venciste en la cruz y reinas hoy. Hoy somos libres para vivir por ti. Te exaltamos, Dios, te exaltamos, Dios, te exaltamos, Dios, por siempre. Te exaltamos, Dios, te exaltamos, Dios, te exaltamos, Dios, por siempre. Te exaltamos, Dios, te exaltamos, Dios, te exaltamos, oh Dios, por siempre. Dios poderoso, Rey victorioso, venciste en la cruz y reinas hoy. Hoy somos libres para vivir por ti, por ti. Dios poderoso, Rey victorioso, venciste en la cruz y reinas hoy. Hoy somos libres para vivir por ti, solo para ti. Dios poderoso, Rey victorioso, venciste en la cruz y reinas hoy. Hoy somos libres para vivir por ti. Amada iglesia, muy bienvenidos a este día dominical donde vamos a cantar juntos, orar juntos, estudiar juntos la palabra. Recuerden estar orando
para que el Señor nos conceda poder estar físicamente juntos también. Si bien entendemos que esta es una bendición, poder estar de esta manera conectados, ¿no es cierto?, los unos con los otros, también es verdad que los echamos de menos. Yo los echo de menos. Me gustaría cantar con ustedes ahí en vivo, cantar alabanzas al Señor y también orar juntos. ¡Qué bendición! Realmente qué bonito es cuando los hermanos habitan juntos y buscan al Señor, ¿no es cierto? Por tanto, preparemos nuestros corazones para ese tiempo y mientras tanto estemos orando, clamando al Señor para que Él nos vaya ayudando en este tiempo a perseverar y cuando ya sea el tiempo de estar nuevamente físicamente juntos, no tengamos temor, sino que al revés, podamos tomarlo como un gran gozo. Queridos, mientras tanto, disfrutamos esta vida también. Estamos juntos, conectados. Si usted se conecta por primera vez, muy bienvenidos. Y que este sea un tiempo de glorificar a nuestro Señor. Buenos días, amigos. Los quiero invitar a cantar con alegría y recordar que nuestro Dios ha resucitado y Él vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya. Aleluya.
reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Él vive, por siempre reinará. Él vive, mi Cristo vive está. Aleluya, oh, oh, aleluya, Cristo, mi Cristo vivo está. Aleluya. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Sin principio, sin final, esperanza sin igual. El perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Por tu amor nos rescató. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, oh Cristo tú eres Señor. Oh poderoso, oh, me libraste, oh me salvaste. Oh está escrito, has vencido, oh Cristo tú eres Señor. Solo
¿cómo están? Qué bueno que podemos ahora juntarnos una vez más como iglesia y poder disfrutar del tiempo de alabanza y adoración al Señor. De la misma forma ahora vamos a tener un tiempo de oración, de poder interceder y rogar delante de nuestro Padre Celestial. Así que les invito a orar conmigo. Padre Celestial, te alabamos porque nos permite una vez más reunirnos como tu iglesia. Y te agradecemos, Señor, porque podemos ir a tu presencia en oración, sabiendo que tú nos escuchas y que, Señor, tienes el poder para poder actuar y responder a cada una de nuestras oraciones. Queremos, Señor, orar y rogar por nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido cumplir un año más de vida. Un año, Señor, en que hemos visto tu gracia, tu misericordia, tu cuidado, hemos visto tu dirección. Y te damos gracias, Señor, porque aún en las dificultades, Señor, en las cuales se encuentra no solo nuestro país, sino el mundo entero, Señor, hemos podido seguir reuniéndonos, hemos podido seguir congregándonos entre hermanos y compartir, Señor, juntos tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque los ministerios siguen funcionando y vemos, Señor, que muchas personas más siguen añadiéndose. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces a través de las dificultades y las circunstancias por las cuales permites que pasemos. Y eso, Señor, nos da confianza para venir a ti en oración, sabiendo que tú tienes respuesta, Señor, a nuestras peticiones. Oramos, Señor, por los ancianos. Oramos por quienes nos presiden y nos dirigen en la congregación. Rogamos, Señor, que tú les des sabiduría y entendimiento de cuáles son los propósitos tuyos para esta iglesia. De tal manera que podamos avanzar cada día, Señor, sabiendo que estamos haciendo tu voluntad. Padre Celestial, rogamos por quienes están sirviendo en las comunidades de vida, en los discipulados, en los cursos de capacitación o cualquier otro ministerio, Señor, en donde necesitamos, Señor, estar atendiendo y sirviendo a cada uno de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque estas son oportunidades en donde podemos seguir creciendo y acompañándonos durante la semana e interceder los unos por los otros. Te damos gracias, Señor, por cómo tú nos permites ir en ayuda de los unos de los otros con las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por la generosidad de muchas personas que permiten, Señor, ayudar a aquellos que están más necesitados. Y oramos, Señor, para que tú nos des sabiduría en cada decisión que la iglesia debe tomar para poder responder a la necesidad y al llamado que tú haces, Señor, a esta iglesia. Padre, oramos también por los misioneros. Pedimos que tú les fortalezcas, que tú les animes, Señor, que ellos puedan permanecer firmes en los tiempos difíciles. Y también te agradecemos por las bendiciones, Señor, de las buenas noticias que escuchamos de ellos. Te glorificamos, Señor, y te alabamos. De la misma forma oramos por nuestra nación. Rogamos, Señor, que cada autoridad, partiendo del presidente, los ministros, el Congreso, Señor, los senadores y diputados, y cada persona, Señor, que está en autoridad, pueda ser, Señor, guiada e instada por ti para hacer aquello que es correcto. Pedimos, Señor, que tú les guíes, Señor, y que ellos tengan temor de ti al dictar las leyes, Señor, en esta nación. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti y reconocer que tú sigues siendo Señor y tú no has abandonado a nuestra nación. Tú no le has dado la espalda a nuestro país. Y esperamos, Señor, en que tú sabrás dar sabiduría y dirección a aquellos que has puesto en autoridad. Padre Celestial, oramos, Señor, por este servicio. Rogamos que tú puedas usar este tiempo y la predicación de tu palabra de tal manera de alcanzar a muchas más personas con el mensaje de salvación a través de Jesucristo, tu Hijo. Te rogamos, Señor, que tú puedas ser glorificado, que tu nombre sea engrandecido y que cada cosa que podamos hacer, cada uno de nosotros, Señor, en el servicio a ti, pueda traer mucha bendición alrededor nuestro. Te lo rogamos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola, querida iglesia.
Qué bueno es poder compartir la palabra un domingo más. Qué bueno es poder siempre recibir, aprender más del Señor y poder hacerlo en nuestras casas, en nuestras familias, sabiendo que nuestros hermanos están al mismo tiempo haciendo lo mismo. Hoy día vamos a compartir, seguir compartiendo la palabra desde la serie que hemos seguido todas estas semanas, que tiene que ver con el reino. El reino de Dios llegó y hemos estado ya varias semanas hablando acerca de esta serie y hemos estado hablando de lo que significa el reino, de su rey, que es Jesucristo, y las implicancias que tiene que este rey haya venido acá a la tierra y que este reino se haya acercado, que haya llegado. La semana pasada, Claudio nos compartía acerca de cómo Jesús andaba ahí con sus discípulos y tenía algunos altercados, ya ha tenido varios, con los fariseos. Y hoy día vamos a ver cómo Jesús, el rey de este reino, va a formar su séquito, su grupo de confianza, ese grupo de 12, de los 12 discípulos, los 12 apóstoles que él escoge para llevar a cabo su ministerio después de él. Así que vamos a leer en Lucas 6, versículos del 12 al 16. Dice: En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vemos en este texto, que es bastante corto, es bien concreto, pero hay hartas cosas que vamos a tratar de aprender, hay hartas cosas que podemos aprender acerca de Jesús mismo. Y vamos a ver en este momento, que es un momento crucial, en donde Jesús, como les decía, forma este grupo tan importante que nosotros, como sabemos toda la historia, ¿cierto? El grupo tan importante que llegó a ser en relación a la iglesia y al impacto que tuvo mundialmente. Y vamos a hablar entonces hoy día acerca de la dependencia a Dios. Y vamos a partir con el primer versículo, que es lo que llama un poco la atención. Dentro de este contexto de la elección de los 12, hay otros evangelios, otros de los evangelios que también relatan esta parte, pero ellos enfatizan en otras cosas. Por ejemplo, Marcos enfatiza también en qué es lo que los discípulos o estos apóstoles iban a hacer, para qué los había escogido. Lucas, por lo menos en esta parte, él enfatiza en dos cosas, vamos a ver, quizás enfatizan más, pero nosotros vamos a ver dos cosas. La primera, que es lo que vamos a ver ahora, es en la oración. Lucas, aunque es un puro versículo, él enfatiza en la oración. ¿Qué es lo que dice este versículo? Que es el 6:12, lo vamos a leer de nuevo. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. La dependencia a Dios en Jesús, en este caso, se expresaba en la oración. Llama la atención no solo que él se fue a un monte a orar, sino el tiempo que dedicó a la oración. Dice que pasó la noche orando. Y eso es tremendo. Preguntémonos nosotros, ¿cuántas veces hemos pasado la noche orando, la noche entera orando? Quizás lo hemos hecho en alguna vigilia o en alguna oportunidad específica, pero es un tiempo prolongado. Y la verdad es que da cuenta de dos cosas. La primera, da cuenta de la importancia de la decisión que iba a tomar, ¿cierto? Porque Lucas junta esto, ¿cierto? Está hablando de la oración, que no menciona qué ora específicamente por la elección de los 12 que iba a hacer después. Sin embargo, él los relata juntos, por lo tanto, tiene que ver con eso. Y lo otro es la dependencia a Dios. Y la verdad es que Jesús no lo vemos solamente en este episodio orando. No lo vemos solamente en este episodio dedicando este tiempo a orar solamente.
sino que vemos a lo largo de los evangelios cómo él tenía estos tiempos tremendamente, algunos muy largos, apartados y constantemente de oración, de tiempos de oración al Padre. Jesús dependía del Padre. Vamos a leer en Lucas 5, versículo 15 al 16. Dice así: pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto es antes del relato que estamos viendo hoy día. Y vemos cómo Jesús efectivamente, él oraba y tomaba estos tiempos de oración. Y algo que llama la atención de este texto es que él no es el tiempo que le sobraba. Jesús no era una persona desocupada ya en este momento de su ministerio. De hecho, las multitudes lo seguían y como relata ahí en Lucas 5, la gente quería que él los sanara. Estaban buscándolo. Pega, trabajo, había harto. Y Jesús estaba ahí, él lo sabía. Sin embargo, él, ¿qué es lo que hizo? Él se apartó. Él se apartó y oró. Aun cuando su día era muy ocupado, aun cuando estaba ocupado en cosas por las que él vino a hacer, en cosas ministeriales, por decirle de alguna manera, él se aleja, se aparta y él ora. Y esto nos habla de la prioridad que tenía para Jesús la oración, la prioridad que tenía para él dedicar estos tiempos de oración al Padre. Jesús no hacía nada por su cuenta, él mismo lo dice. Él lo dice en Juan. Juan habla mucho de esto. Y en Juan 6:38 nos dice lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús no vino a hacer su voluntad, sino que él se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Él vino a hacer lo que el Padre le dijo que hiciera. Él hacía todo lo que el Padre le dijo. Él dependía, había una dependencia de parte de Cristo a Dios. Y esto es tremendamente importante, porque vemos expresado en este momento en la oración su dependencia a Dios. Cristo nunca descansó en su deidad en relación a la oración, en relación a relacionarse con el Padre, sino que constantemente él estuvo buscando en intimidad al Padre, en oración. Que Jesús tenga estos momentos, ¿cierto? Probablemente fueron muchos más, pero la Biblia relata solo algunos, de oraciones prolongadas, es muy importante para nosotros, porque hoy en día muchas veces priorizamos la calidad, entre comillas, por sobre la cantidad. Y pensamos que no importa que oremos poco, mientras sea una oración buena, genuina, de corazón. Y la verdad es que, obviamente, orar 5 minutos al día, orar genuinamente y de corazón, es mejor que no orar. Claro que sí. Pero ¿qué refleja de nosotros que oremos solamente 5 minutos? Entendiendo lo que significa la oración, que es hablar con nuestro Señor, hablar con Dios. Es tremendamente maravilloso, es un privilegio tremendo. ¿Qué habla, qué dice de nosotros que dediquemos solo 5 minutos diarios o solo 10 minutos diarios? Es difícil ponerlo en tiempo, pero todo lo que hacemos refleja lo que hay en nuestro corazón, refleja nuestras prioridades. Asimismo, Cristo, como les hablaba ahí en Lucas 5, estaba lleno de personas que querían que Él los sanara o que les predicara. Sin embargo, Él, en un día muy ocupado, Él se aparta para orar. ¿Qué pasa con nosotros en nuestros días ocupados? ¿Qué es lo que pateamos? ¿Qué pasa esos días que ni siquiera oramos? Porque es un día muy, muy ocupado. ¿Qué dice eso de nosotros? Dice que no es una prioridad. Dice que no entendemos esta dependencia a Dios, por lo menos en términos de dedicar tiempo a la oración. Había un predicador antiguo que decía, voy a parafrasear, no sé si es exactamente así, pero decía,
yo oro 3 horas todos los días, excepto cuando hay un día muy difícil y muy ocupado. Ahí oro 5. Y eso tenía que ver, o tiene que ver, el mensaje en el fondo es la importancia de la oración frente a las demás cosas. Nosotros muchas veces actuamos al revés. Como tengo tantas cosas que hacer, entonces no oro. Y eso demuestra que no dependemos realmente de Dios para todo esto. Es importante ver al Señor en todo esto. Y como hablamos, Él dependía completamente de Dios y se expresaba entonces en el tiempo que Él dedicaba. Y si Cristo dedicaba todo este tiempo, ¿cuánto más nosotros debemos perseverar en la oración? ¿Cuánto más necesario es para nosotros orar, depender del Señor? Y es importante entender esto, y me voy a quedar un poquito más en la oración. Y me gustaría distinguir 2 tipos de dependencia, ¿ya? Una dependencia práctica a Dios y otra dependencia relacional. La dependencia práctica tiene que ver con estos momentos, con esta dependencia en que en ciertos momentos específicos, cuando tenemos que tomar alguna decisión o cuando tenemos alguna circunstancia muy intensa, difícil o una situación muy particular, es esos momentos en donde acudimos a Dios en oración y le pedimos sabiduría, que el Señor nos dirija y le pedimos que nos dé tal cosa o pasar ciertas circunstancias. Esa dependencia está bien. De hecho, esa dependencia se parece mucho a la de Cristo en este momento, que Él ora al Padre antes de escoger a sus discípulos, en un momento específico, y está muy bien. Pero también debemos entender que existe esta dependencia relacional con el Señor, que no tiene que ver solamente con momentos específicos de nuestra vida, sino que es una dependencia constante. Esa dependencia que nos lleva a orar todos los días, cada día y a cada rato, porque entendemos que nos estamos relacionando con nuestro Padre mediante la oración, que no es simplemente algo que yo necesito, sino que es o algo que necesito específicamente, sino que es una relación que necesito. Ahora, pongamos un ejemplo quizás más concreto. Un hijo con sus padres. Pensemos en un hijo que a sus padres les pregunta, les habla, ¿cierto? Les pide consejo cuando tiene alguna decisión que tomar. O les pide que le compren algo cuando necesita algo, tiene la necesidad de algo específico, o que lo lleven a tal parte porque necesita ser trasladado hacia allá y él no puede. Eso está dentro de la relación padre-hijo y está muy bien. Pero ¿qué pensaríamos de ese hijo si es que solamente le habla a sus padres en esos momentos? No pensaríamos bien de él. No tendría nuestra aprobación ese hijo. ¿Qué pasa si ese hijo o todas esas cosas que él les pide es producto y está dentro de una relación más amplia, donde hay una comunicación constante, fluida, sincera, honesta, espontánea incluso? En donde en ciertos momentos efectivamente el hijo pide ciertas cosas, pero está dentro de una relación más constante y más perseverante. Ahí no pensaríamos mal, sino que entenderíamos una relación que está bien establecida. Muchas veces nosotros actuamos como este hijo o esta hija, solamente pidiendo cosas. Y no digo cosas materiales, sino que en momentos difíciles, en momentos cruciales, acudimos a Dios. En momentos especiales, acudimos a Dios. Hay una dependencia, y está bien, es una dependencia. Pero eso tiene que estar dentro de un contexto de una relación de dependencia día a día. Porque la verdad es que nosotros dependemos de Dios en todo. No solo cuando sentimos que las cosas se nos van de control, no solo en las enfermedades y no solo en los momentos difíciles, sino que todos los días dependemos del Señor, constantemente. Amigos, si es que Él no quisiera que viviéramos, les aseguro que ya no viviríamos. Todo lo que el Señor o todo lo que nosotros vivimos, todo lo que queremos hacer o podamos emprender o no, dependemos
del Señor. Toda nuestra forma de vivir depende de Él. Por lo tanto, es importante preguntarnos entonces, ¿cómo están mis tiempos de oración? ¿Cómo está mi vida de oración? Porque no estamos hablando solo de mi tiempo devocional, que sí es importante y es necesario y debemos hacerlo, pero entendámoslo como una vida de oración. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedico diariamente? ¿Oro diariamente? ¿Es para mí una prioridad? ¿Qué dice de mí los tiempos que dedico de oración? ¿Qué habla de mí eso? ¿Qué dice de mi priorización? ¿Qué dice de mi dependencia a relacionarme con el Señor? Si oras poco, entonces probablemente quiere decir que tu dependencia del Señor no es mucha, porque no consideras importante o consideras menos importante que otras cosas el dedicar tiempo a orar. Esto no se trata de orar las 24 horas del día. Y tampoco es complejo poner cuánto tiempo está bien y no, y cuánto no. Por eso es una pregunta que debes hacerte. ¿Qué refleja el tiempo que dedicas a la oración? ¿Y qué cosas, cuántas de todas las cosas que haces en el día prefieres y priorizas antes que orar? Nosotros dependemos del Señor y dependemos en oración a Él. Ahora, esta dependencia también, la oración dijimos que es un aspecto. No podemos tocar todos los aspectos de la dependencia de Dios, pero la oración es un aspecto importante. Otro aspecto importante que podemos también ver en este texto es justamente lo que pasa después. ¿Qué es lo que pasa después que Jesús ora? Bueno, Él elige a sus apóstoles. Vamos a leer de nuevo esa parte. Dice, en versículo 14, 15 y 16. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Llegó el día, porque Jesús oró toda la noche, ¿cierto? Llegó el día, el momento esperado, y Jesús va y elige. Y la verdad es que cuando uno ve el grupo que Jesús escogió, el grupo que eligió, uno en ese momento podría pensar, chuta, no es el mejor grupo. De hecho, ¿se acuerdan que les dije que Lucas enfatizaba en algunas cosas? Primero enfatizó en la oración. Ahora Lucas deja claro que dentro de ese grupo selecto que Jesucristo escogió, ¿quién está ahí? Bueno, menciona a todos, pero menciona a Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Lucas quería que los lectores de este evangelio, al leer, supieran que el traidor estuvo desde el principio y fue escogido por Jesús. ¿Sí? Era parte de lo que él estaba tratando de transmitir. Y esto es todo el relato que Lucas hace de escoger. Bueno, después hay algunos eventos más, pero más allá de algún propósito más específico, los otros evangelios mencionan un poco más. Pero Lucas se enfoca en esto, que Jesús oró y menciona a todos los que fueron sus discípulos apóstoles, y está ahí Judas, el traidor. Y ahí uno puede decir, bueno, ¿por qué, Señor? Uno podría imaginarse a Jesús diciendo, Padre, ¿en serio? ¿Este es el grupo? Después que oré toda la noche, después de que estuve toda la noche de rodillas en un monte con frío, orando, pidiéndote a un grupo, y son estos. No había de dónde más sacar. Si analizamos el grupo, los 12 eran pescadores, eran personas sin preparación, la mayoría de ellos lo abandonó en algún momento en la crucifixión. Pedro lo niega, Judas lo traiciona. Habían algunos que estaban buscando posición en el reino de los cielos, otros habían, como vimos, ¿cierto?,
había un celote y un publicano, que eran polos opuestos. Era un grupo complejo y era un grupo que uno humanamente diría, ¿sabes qué, Jesús? Esto estratégicamente no está bien. Esto estratégicamente no te va a llevar a ningún lado. No vas a poder dejarlos a ellos después que tú te vayas. Porque son incompetentes, porque no tienen el carácter necesario, porque no dan la talla. Y efectivamente eso era verdad. Ellos no daban la talla. Ahora nosotros tenemos la historia completa, ¿cierto? Y sabemos lo que ellos hicieron. Sabemos quiénes, hasta dónde el Señor los usó. De hecho, leemos en Efesios, por ejemplo, cómo Pablo habla ahí de los fundamentos de la iglesia que están sobre la piedra angular, que es Jesucristo, son los apóstoles y los profetas. Ellos están ahí metidos en el fundamento de la iglesia. Por lo tanto, ellos llegaron a ser muy importantes. Sin embargo, ese momento en donde se escoge, uno podría pensar, oye, ¿qué es este grupo? Y la dependencia a Dios, entonces, no solo tiene que ver con el tiempo de oración, con la oración que vimos recién. Eso es parte importante. Sino que también en cómo recibimos las respuestas a esas oraciones. Porque la verdad es que, ¿quién podría decir que esto no fue la respuesta que el Padre le dio a Jesucristo? ¿Quién podría decir que estos no fueron aquellos que el Padre les entregó en primera instancia a Jesucristo? El Señor hace todo bajo sus propósitos. Y Él instituyó a este grupo, que no era quien humanamente debería haber sido. Por lo tanto, Jesús, Él, como vimos, Él se somete, ¿cierto?, a la voluntad del Padre, y Él arma este equipo siendo lo que eran, y Él va con ellos. ¿Y qué es lo que priorizaba ahí? La voluntad del Padre, porque Él vino a hacer su propósito. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo? Cristo vino a vivir como hombre, Cristo vino a morir, Cristo vino a resucitar y a ascender, y con eso vencer al pecado, a Satanás, a la muerte, salvar a su pueblo, y dándole la gloria a Dios en todo, porque Él obedeció completamente a Dios. Si para hacer todo eso era necesario tener un grupo de inútiles, de incrédulos, de desleales, de uno que lo iba a negar y otro que lo iba a entregar para que fuera muerto, si para todo el propósito de Dios y a lo que vino Cristo era necesario tener ese grupo, Jesús dijo, bueno, que así sea. Si tengo que sufrir con ellos, pero que eso va a llevar, está en los propósitos del Señor para cumplir el propósito, entonces que así sea. Que así sea. El punto es entonces, cómo nosotros vemos o cómo estamos dependiendo de Dios, sumándonos a los propósitos. Porque muchas veces simplemente preguntamos ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú permites esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué no tengo esto o no tengo aquello? ¿Por qué estoy en esta familia? ¿Por qué estoy, no sé, por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy encerrado tanto tiempo? Señor, ¿por qué permites la pandemia? ¿Por qué todo esto me ha afectado económicamente? ¿Por qué permites que esté sin trabajo? ¿Por qué permites que me falten las cosas? Señor, ¿por qué pasan esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué tengo estos 12 inútiles conmigo? Por decirlo de alguna manera, nuestras circunstancias que no, humanamente, no nos gustan. Y la verdad es que muchas veces hacemos las preguntas equivocadas. Nosotros dependemos, ¿cierto? Hablamos de la dependencia a la oración, pero es necesario depender también en nuestra vida, en lo que resulta de esa oración.
¿Has pensado que a lo mejor la pandemia es una respuesta a la oración del pueblo de Dios? ¿Has pensado que a lo mejor es una respuesta a tu propia oración? Pero ¿cómo si yo no he pedido una pandemia? Pero a lo mejor pediste que el Señor te ayudara a crecer. A lo mejor pediste que el Señor moviera a su iglesia. A lo mejor pediste que hubiese más convertidos. Que la iglesia predicara más. Qué sé yo, tantas cosas. A lo mejor pediste que te fuera bien. A lo mejor pediste que el Señor te bendijera. Pero ¿cómo si pido que el Señor me bendiga? Tú me estás diciendo que una pandemia puede ser la respuesta. Porque son sus propósitos. Si Cristo tuvo que aguantar todo lo que tuvo que aguantar, y en este caso incluso a un grupo de incompetentes, para cumplir los propósitos del Señor, entonces nosotros también debemos entender que así es, que así funciona. El Señor obra en virtud de sus propósitos, no en virtud de los nuestros. Y ese es un hecho que no podemos cambiar, porque sus propósitos son perfectos y no los nuestros. ¿Cuándo el Señor cumple nuestros propósitos? Cuando nosotros nos sumamos al de Él. La pregunta es si te has sumado a sus propósitos. El Señor nos ha hecho sus hijos, el Señor nos ha llevado nos llama a predicar el Evangelio, nos llama a amarlo a Él, nos llama a amar al prójimo, nos llama a vivir vidas cada vez más alejadas del pecado, vivir en santidad. Nos llama a discipularnos, a vivir en comunidad, en iglesia. Nos ha dado estos propósitos. El punto es que hacemos las preguntas equivocadas. Señor, ¿cómo puedo crecer en este tiempo? Señor, ¿cómo puedo seguir amando? ¿Cómo puedo amar a esa persona que políticamente piensa lo opuesto a mí? ¿Cómo puedo amar a esa persona que encuentro que lo hace todo mal o que me ha criticado tanto? Señor, ¿cómo puedo yo servir a mi familia, a mi iglesia, a mis vecinos en este tiempo? ¿Cómo puedo predicar estando encerrado, Señor? Señor, ¿cómo puedo crecer en carácter hoy día? El Señor ha tomado un compromiso, y que es que nos parezcamos más, cada día más a Cristo. Y el Señor dispone de recursos ilimitados que Él mismo creó. Si el Señor quiere mandar una pandemia para que su pueblo crezca, el Señor lo va a hacer. Porque no son tus propósitos, son los de Él. Por eso debemos sumarnos, porque estamos llamados a sumarnos a sus propósitos. ¿Cuál es el motor de tu vida en lo cotidiano, en lo práctico? Sin dar la respuesta correcta. ¿Qué es lo que te mueve día a día? ¿Qué es ese objetivo, esos objetivos que tú quieres cumplir día a día? ¿Tienen que ver con el Señor? ¿Priorizas la labor, por ejemplo, la Gran Comisión? ¿O el vivir en santidad? ¿Estás pendiente de cómo puedo yo hoy día dejar ciertos pecados o vivir más para la gloria del Señor? ¿Cómo puedo predicarle a alguien? ¿Cómo puedo amar más a mi familia? ¿Cómo puedo criar mejor a mis hijos? A lo mejor este es un tiempo en que te sientes encerrado con tu hijo, encerrada con tu hijo. Tanto tiempo. A lo mejor el Señor te está dando una oportunidad para hacer algo diferente. A lo mejor de poder enseñarle más de Cristo. A lo mejor de restaurar relaciones. A lo mejor de profundizar en relaciones. Está en tu propósito, en tu objetivo, estas cosas, y preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo yo puedo crecer? ¿Cómo puedo aprovechar este tiempo para tus propósitos? En la práctica, ¿para quién vives en el día a día? ¿Quién es tu Señor? ¿Cristo o tú? Por último,
Vemos la dependencia a Dios también al recordar el Evangelio. El Señor llamó a estos 12 porque ellos iban a ser los que iban a predicar el Evangelio, lo que Él iba a hacer. Todavía no lo hacía. Los discípulos estaban perdidos. No sabían lo que les venía, lo que se les venía. Sin embargo, Cristo los había escogido, no porque veía el potencial en ellos, sino por la transformación que Dios mismo iba a hacer en ellos, para que ellos fueran testigos de Cristo y de su muerte a todas las naciones. Eso fue lo que pasó. Y eso no fue gracias a ellos, fue gracias a Dios. Había un propósito que era la predicación del Evangelio. Como era el propósito de Cristo ser el Evangelio, venir a morir, también era el propósito enviarlos a ellos a predicar el Evangelio, a ser discípulos. Debemos volver al Evangelio. Porque la verdad es que hasta ahora hemos hablado un poco acerca del ejemplo de Cristo en dependencia del Padre. Pero en verdad, por más que nosotros quisiéramos relacionarnos con el Padre y por más que nosotros quisiéramos vivir vidas que le agraden, no podemos. No podemos porque nuestra naturaleza es caída, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, porque estábamos apartados del Señor. Porque por nuestro pecado la única manera o la única relación que podíamos tener con el Señor era de recibir su ira, el castigo, porque Dios es un Dios justo, que no tolera el pecado. Y nosotros llenos de pecado. Por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo a morir. Y para que esa relación entre nosotros y el Padre, entre nosotros y Dios, haya sido restaurada. Y es por su sacrificio, por lo que Él hizo en la cruz, es que podemos ahora orar al Señor. Entonces esa dependencia que se expresa en los tiempos de oración a Dios es gracias a que Él murió por gracia por nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque Él quiso. Es un tremendo privilegio el poder hablar con Dios. Piensa en lo que significa. Estamos hablando con Dios. Necesitamos recordar el Evangelio, necesitamos recordar lo que significa, el valor que tiene poder comunicarnos directamente con Dios. A lo mejor estás mal y espiritualmente dices, pucha, no crezco. ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Qué tanto priorizas tu relación con el Señor? Y también en los momentos importantes, ¿qué tanto dependes de Él para tomar esas decisiones? No te digo que escuches específicamente lo que tienes que hacer, pero pedirle al Señor que te vaya guiando en todo. Entender que relacionarse con el Señor es nuestra necesidad mayor. Mayor, más que comer. Debemos relacionarnos con el Señor. Dependemos de Él. Y Cristo murió, vino a morir, a sufrir, a todo esto que ya hemos hablado, para que tú y yo podamos orar a Dios. Volvemos al Evangelio. Y también, mediante el Espíritu Santo, que ahora nos guía, ¿cierto? Y nos apunta a todo lo que Cristo hizo, a este ejemplo. No podríamos seguir el ejemplo de Cristo si el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo mismo, no nos guiara y no nos llevara y no nos capacitara para vivir así. Debemos entonces vivir estas vidas que honren a Dios, porque Cristo murió para eso. Cristo murió, vino a esta tierra para que nosotros pudiésemos vivir. Él nos liberó del pecado, de la esclavitud al pecado, y con eso nos libertó. ¿De qué cosa? De que seamos esclavos de nuestros propios propósitos, de nuestros propios objetivos, de que nosotros seamos nuestros propios señores. Porque todo eso es vano, porque todo eso nos llevaba a destrucción, todo eso nos llevaba a la muerte. Pero Cristo muere, Él muere, para que nosotros podamos vivir ahora para glorificarle en vida. Esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti y que le demos gloria a Dios en cómo vivimos, predicando el Evangelio, amándolo a Él, amando a nuestro prójimo, viviendo vidas en santidad, viviendo en comunidad, haciendo discípulos. Es tremendamente importante que volvamos al Evangelio, que entendamos. Amigos, esto no es algo gravoso,
Si estás escuchando esto y dices, oh, ahora voy a tener que poner a orar más y voy a tener que dejar ciertas cosas que... Hay algo que no estamos entendiendo, hay algo que no estás entendiendo. Porque todo esto lo hacemos con gozo, con alegría, con deleite. Nos deleitamos en el Señor. Si no te deleitas en el Señor, es porque quizás no has entendido el Evangelio y quizás no has entendido tu condición antes y lo que Cristo hizo. Por eso debemos ir al Evangelio y entender lo que significa el tremendo privilegio de depender del Señor en oración y depender en nuestras vidas dándole la gloria a Él. Así que te animo hoy día a que puedas estar buscando, recordando el Evangelio y buscando dependencia de Dios. No porque no lo hagas. Somos dependientes, pero debemos expresarlo y vivir conforme a esa dependencia. El Señor en su misericordia nos preserva, pero nosotros debemos orar y vivir para su gloria. Siempre enfocados en Cristo. Todo esto es por gracia. Todo esto es por gracia, porque Él vino a morir por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque tú viniste, Señor. Porque tú te encarnaste, Señor, y moriste por nosotros para que pudiésemos relacionarnos contigo, Señor. Para que ya el pecado no sea un estorbo, sino que podamos relacionarnos como hijos, como santos. Y te agradecemos también porque en base a tu muerte podemos vivir vidas que te honren. Pero no desganadamente, no gravosamente, sino que gozosamente, Señor. Te agradecemos porque tenemos el gozo mayor, que es saber quiénes somos ahora en ti y saber que algún día vamos a completamente poder vivir para ti sin pecado. Señor, te agradecemos, te pedimos perdón por menospreciar la oración, por menospreciar tener vidas o poder vivir vidas para ti, Señor, por menospreciarte a ti, por menospreciar tu sacrificio. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poder depender de ti y que eso se exprese, Señor, en cómo vivimos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel. Tú has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable, vives en mí. Gracias
sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres real, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Oh, oh, yeah. Oh, eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, mi vida has cambiado, salvado. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. 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 Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. A Dios sea la gloria y la honra hoy y para siempre. A Damos gracias al Señor por el día de hoy, por haber podido escuchar su palabra, ser animados por su palabra y también haber podido todos juntos cantar y glorificar al Señor. En relación a la agenda semanal, damos gracias al Señor que todos los ministerios están funcionando de una forma regular, así que atento a nuestras transmisiones, atento a las redes sociales, porque por ahí van a estar saliendo los horarios también y los días de las distintas reuniones ministeriales que son vía Zoom o ya sea vía YouTube. Por ejemplo, el próximo sábado es la reunión habitual del Ministerio de Matrimonios que va a ser por Zoom, así que atento a las redes sociales porque ahí se va a estar dando toda la información, todos los matrimonios cordialmente invitados. Agosto es un mes especial
especial. ¿Por qué? Porque estamos celebrando los 31 años que tenemos como iglesia. Partimos el primer sábado de agosto con un café con ser y lo vamos a terminar el último sábado de agosto con una noche de alabanza del recuerdo. Esto va a ser el sábado 29 de agosto a las 20 horas por YouTube. Así que atento, prepare ahí con su gente, con sus seres queridos, tener un tiempo de alabar, glorificar al Señor y hacer de alguna forma vida de cuerpo. Así que todos cordialmente invitados a conectarse y a participar de esta noche de alabanza del recuerdo que va a ser el sábado 29 de agosto. También le recordamos que el mecanismo que estamos utilizando en este tiempo para ofrendas, para diezmos, es la transferencia electrónica, que toda la cuenta está saliendo en este instante en pantalla. Así que para que lo tenga en consideración también. También les recordamos que estamos al final de mes, antes que termine agosto, queremos hacer un gran collage con todas las fotos que nos vayan llegando de usted. Así que es sumamente importante que usted nos mande su foto, nos mande su selfie, porque todos queremos hacer una gran presentación y celebrar entre todos juntos y de alguna forma ir haciendo vida de cuerpo. Así que no se olvide de mandar su foto. Su foto es sumamente importante. Y estamos hoy día a 16 de agosto. Así que ahora yo quiero que usted llame a todos los niñitos a todos los niños que están ahí en la casa. ¿Por qué? Porque este saludo es para todos ustedes. Que el Señor bendiga a todos los niños de la iglesia, que el Señor los guarde. Estamos muy contentos. Disfruten este día y en realidad disfruten todos los días. Un muy feliz día del niño a todos ustedes que están viendo esta transmisión en este día. Y nos vamos diciendo la reflexión que va a aparecer en pantalla, la reflexión de Efesios, que dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias a todos los que estuvieron escribiendo por las redes sociales. Ahora es el momento que usted se empieza a despedir de su hermano, de su hermana, mandarle los saludos por medio del chat que está habilitado, que estuvo habilitado durante toda la reunión. Que el Señor les bendiga, que tenga un lindo domingo, que tenga una linda semana, que tenga una linda jornada. Y ya estamos a punto de que parta la clase de los niños. Que el Señor les bendiga.